El aire en el vestuario, denso con el sudor y la derrota, todavía vibraba con las palabras de Jimmy Young. Incompetente, había espetado, y aquel vocablo, más afilado que cualquier golpe en el ring, se clavó en George Foreman. No era solo la vergüenza de una derrota pública, ni el dolor físico de los asaltos recién terminados. Era la humillación, un eco frío que prometía una revelación, una verdad brutal sobre la fuerza, la dignidad y el precio de ambas. Una verdad que, finalmente, lo llevaría a un acto tan inesperado que haría arrodillarse al mundo entero. Era la década de los 70, un tiempo de puños legendarios y de proclamas, donde la sombra inmensa de Muhammad Ali se alargaba sobre cada campeón, definiendo la grandeza y la caída. En ese coliseo de cuero y sudor, George Foreman había emergido como un titán, un gigante de acero. Había conquistado el oro olímpico en México 68 y el título mundial de los pesos pesados con una furia casi primigenia, una potencia bruta que aplastaba voluntades y dejaba una estela de knockouts en cada pelea. Pero ahora, tras una serie de combates menos gloriosos, la prensa y los murmullos lo pintaban como un coloso en declive, un bruto sin la finura que el boxeo empezaba a demandar. Su aura de invencibilidad se había resquebrajado, no por un solo golpe, sino por el lento goteo de las expectativas insatisfechas. Había una soledad palpable en sus ojos oscuros, un cansancio que iba más allá del esfuerzo físico de los 12 asaltos. Era la confusión de un hombre que había sido moldeado por la batalla, pero que ahora se sentía alienado por la misma arena que lo había encumbrado. ¿Quién era George Foreman más allá del Big George imbatible? Esa pregunta silenciosa y persistente lo perseguía en la intimidad de su suite de hotel, en el viaje de vuelta a casa y en el silencio ensordecedor de su propia mente. El sistema que lo había elevado a la cima, el mismo que ahora lo empujaba sutilmente hacia la periferia, se personificaba en los promotores de miradas ávidas, en los periodistas que con cada titular tejían una narrativa conveniente. Querían su caída, o al menos una versión de su ascenso y declive que alimentara el circo mediático, que vendiera entradas y periódicos. La imagen del negro fuerte y enfadado, un cliché de la época, era lucrativa, fácil de digerir para las masas. Y las palabras de Jimmy Young, aunque dolorosas, encajaban a la perfección en ese guión preescrito. Un campeón caído, un adversario que lo humilla, la promesa de una revancha sangrienta. Era la fórmula perfecta. El dilema que George enfrentaba era brutal, casi inhumano. Debía ceder a la provocación, responder con la ira esperada, con la amenaza de violencia que el público anhelaba ver. Así, quizá, protegería el mito del Big George, la bestia indomable que todos creían conocer. O por el contrario, abrazaría una nueva verdad, una que apenas comenzaba a germinar en su interior, y pagaría el precio de ser incomprendido, de perder el respeto de un mundo que, hasta entonces, solo había entendido el lenguaje de los puños. Lo que estaba en juego no era solo su carrera, ni el dinero de futuros combates. Era su propia identidad, su paz, la fe incipiente que lo llamaba, con una voz suave pero insistente, a un camino diferente, a una dignidad que no se compraba con victorias. Pero había un detalle crucial, una sutilidad que nadie en aquella sala de prensa, ni entre los promotores con sus sonrisas de tiburón, llegó a comprender del todo. Lo que Jimmy Young había dicho no era solo una crítica a su técnica pugilística. Era un golpe a su valía, a su herencia, un eco insidioso de viejas injusticias raciales veladas bajo el manto del deporte. Y eso, para George, era una línea que no podía cruzar con la misma moneda, no con la rabia ciega que todos aguardaban. El problema era que el público, alimentado por la narrativa de la revancha sangrienta, esperaba un rugido, una promesa de aniquilación, no una reflexión. Esperaban al viejo Foreman. La presión social era inmensa, palpable. Los susurros de débil o acabado ya se cernían sobre él, como una nube oscura, amenazando con sofocar no solo su carrera, sino su espíritu. Todos esperaban la furia, la bravata, la declaración desafiante.
Pero nadie vio las horas que George pasaba en un silencio inusual, meditando, con un libro en la mano que no era de estrategia de boxeo, sino de algo mucho más profundo. Nadie escuchó las conversaciones íntimas que tuvo, donde se debatía, no entre dos oponentes, sino entre el orgullo herido y esa voz interior que le pedía algo más grande, algo trascendente. Fue ahí, en esa quietud forzada, que todo viró. La sala de prensa estaba abarrotada. Los flashes de las cámaras parpadeaban como luciérnagas impacientes. Los periodistas, con sus grabadoras en alto, esperaban el titular, la chispa que encendiera la siguiente fase de la rivalidad. Young, con una sonrisa contenida pero visible, observaba desde la primera fila, saboreando su victoria, esperando la respuesta furibunda, la confirmación de que había roto a la bestia. Todos contuvieron el aliento cuando George Foreman, el gigante de casi 2 metros y 100 kilos de puro músculo, se irguió frente al micrófono. El ambiente estaba cargado, tenso, como el silencio antes de una tormenta. El George que todos conocían, el que habría prometido una paliza sin piedad, una venganza sangrienta en el siguiente encuentro, no apareció. En su lugar, el gigante miró directamente a los ojos de Young, con una calma que desarmaba, una serenidad inesperada que era más inquietante que cualquier amenaza. No lo insultó, no lo amenazó, no lo insultó, no lo amenazó. En cambio, con una humildad que le costó cada gramo de su orgullo forjado en el ring, George Foreman alzó la voz, no para atacar, sino para confesar. «He sido el campeón del mundo», dijo, su voz resonando en el silencio tenso, «y he caído. Quizá las palabras de Jimmy sobre mi desempeño son ciertas. He estado buscando la fuerza en los lugares equivocados». La sala, que esperaba la chispa de la confrontación, quedó en un silencio atónito, casi espectral. Aquella no era la bravata esperada del Big George. Los periodistas bajaron sus grabadoras incrédulos. Los promotores intercambiaron miradas de confusión y desaprobación velada. El guión se había roto. ¿Qué estaba haciendo Foreman? ¿Se había vuelto loco? ¿O era esta una nueva táctica tan inesperada que resultaba incomprensible? Era una rendición, sí, pero una rendición que no se sentía como derrota. Se sentía, extrañamente, como una declaración de guerra contra las expectativas. Jimmy Young, el hombre que había lanzado la afrenta, había mantenido una postura de suficiencia, esperando la erupción de ira. Pero ahora, ante las palabras inesperadas de Foreman, su sonrisa se desdibujó, sus ojos reflejaron una mezcla de sorpresa y algo parecido a la incomodidad. Él había previsto un George brutal, un George que respondería con la misma moneda de la violencia verbal. No esto, no una confesión, no una introspección. «Necesito encontrar un nuevo camino», continuó George, su voz ahora más firme. «Algo más allá de los puños. He vivido para pelear, para ganar, para ser el más fuerte. Y en eso me he perdido. He perdido algo de mí mismo». Las palabras eran lentas, deliberadas, cada una cargada con el peso de una verdad largamente reprimida. Para muchos, aquello sonaría a debilidad, a la excusa barata de un perdedor. Pero para quienes observaban de cerca, había una autenticidad dolorosa, una vulnerabilidad expuesta que era, paradójicamente, una demostración de una fuerza diferente. Los obstáculos no solo venían de fuera. El mayor desafío para George era librar una batalla interna. La voz del antiguo George, el campeón invencible, el coloso temido, gritaba en su mente, instándolo a rugir, a defender su honor con la ferocidad que lo había definido. «No dejes que te vean débil. Demuéstrales que todavía eres el Big George», le susurraba el orgullo herido. Pero había otra voz, más suave, pero inquebrantable, que había comenzado a hablarle en los silencios de la derrota, en las noches de insomnio. Era la voz de una fe incipiente, de una búsqueda de propósito que iba más allá del brillo del oro y el fragor de la victoria. En los días siguientes a la derrota contra Young, y especialmente después de aquella extraña rueda de prensa, el teléfono dejó de sonar con la misma frecuencia. Los promotores que antes se rifaban sus apariciones
ahora lo veían con recelo. «Necesitamos al viejo Foreman, al que mete miedo», le dijo uno por teléfono, su voz llena de frustración. «La gente quiere ver sangre, George, no sermones». Los contratos se evaporaban, los patrocinadores se alejaban. La prensa, incapaz de encajar su respuesta en la narrativa de la revancha, optó por la burla o el silencio. «Se ha vuelto blando el campeón. Foreman pierde el rumbo», titulaban algunos diarios, mientras otros lo ignoraban por completo, declarándolo irrelevante. El golpe financiero fue inmediato y severo. George había vivido una vida de opulencia, acostumbrado a los lujos que el título mundial le había brindado. Ahora los gastos de un equipo, de una familia numerosa, comenzaban a pesar como nunca antes. La soledad se profundizó. Su propio equipo, fiel durante años, no comprendía su cambio. Su entrenador, un hombre de la vieja escuela, lo miraba con una mezcla de desconcierto y pena. «¿Qué te ha pasado, George? ¿Dónde está el fuego?», le preguntaba, sin entender que el fuego ahora ardía de una manera diferente. Era un fuego que quemaba las máscaras, no los puños, pero George se negaba a ceder. En su interior, la decisión ya estaba tomada. No podía volver atrás. El camino del Big George enfadado y violento ya no le servía. Había sido una jaula dorada, un personaje que lo había consumido por dentro. Necesitaba respirar, ser libre, encontrar una dignidad que no dependiera de la aprobación de nadie, ni de la ferocidad de sus golpes. «Quiero ser un hombre, no solo una máquina de pegar», se decía a sí mismo en las largas noches. «Quiero la paz, no el rugido de la multitud». Mientras tanto, Jimmy Young, ajeno a la profunda transformación interna de su rival, disfrutaba de su victoria. Era el nuevo contendiente, el que había desenmascarado al gigante. Pero las palabras de George, esa extraña declaración de humildad, habían dejado una pequeña astilla de inquietud en su propia mente. Se sentía descolocado. La victoria no sabía tan dulce sin la furia esperada del vencido. Se había preparado para un enfrentamiento de egos, no para un monólogo de introspección. La tensión en la sala era casi insoportable, pero George no flaqueó. Su mirada era serena, transparente, y entonces ocurrió lo impensable, la frase que nadie, absolutamente nadie, esperaba. «Y a Jimmy Young», dijo George, dirigiendo su mirada una vez más hacia su oponente, con una claridad que lo atravesó. «Le deseo lo mejor en su carrera y en su vida. Espero que encuentre la misma paz que yo estoy buscando». La sala se quedó muda. No había venganza, solo una extraña y poderosa dignidad, una bendición ofrecida al hombre que le había infligido la humillación más pública. Era un gesto que desafiaba toda lógica del boxeo, toda expectativa de la masculinidad ruda de la época. No era solo el fin de una pelea, sino el inicio de una nueva era para un hombre, un instante que congelaría el tiempo en la memoria de todos los presentes. Por un larguísimo momento, solo se escuchó el zumbido de los focos de televisión. La furia esperada se había transformado en algo incomprensiblemente humano, en un acto de gracia que rompía con todos los esquemas. La cámara se centró en Jimmy Young, el hombre que había lanzado la afrenta, el vencedor que se regodeaba en la caída de su rival, palideció. Sus ojos, que antes destellaban con triunfo, ahora mostraban una mezcla compleja de sorpresa, vergüenza y, sí, un respeto abrumador. La energía en la sala cambió, se volvió más pesada, más profunda. Ya no se trataba de boxeo, se trataba de algo mucho más grande. Lentamente, casi imperceptiblemente al principio, los hombros de Jimmy Young se encorvaron. Su mirada se desvió del rostro de George Foreman y con una mezcla palpable de asombro y una extraña deferencia, comenzó a bajar. Sus rodillas se doblaron. No fue un acto de sumisión forzada ni de debilidad, sino de reconocimiento. De rodillas, Young inclinó la cabeza, como si se rindiera ante una fuerza mayor que la suya propia, una fuerza que no podía ser medida en el ring. Ante la poderosa fuerza de la humildad, el orgullo del vencedor se desvanecía, se disolvía en la nada. Foreman no había ganado con los puños, sino con la verdad de su alma.
El silencio que siguió al gesto de Jimmy Young fue más estruendoso que cualquier rugido de la multitud, más pesado que el golpe más potente. La sala de prensa, que había esperado sangre y fuego, quedó congelada en un instante de asombro colectivo. Los flashes de las cámaras dejaron de disparar. Los periodistas bajaron sus plumas y grabadoras, con la boca entreabierta, incapaces de procesar la escena que acababan de presenciar. No había guión para esto. No había precedente en la brutalidad coreografiada del boxeo. George Foreman, por su parte, se mantuvo erguido, su rostro sereno, impávido. No hubo ni una pizca de triunfo en su mirada, solo una quietud que trascendía la victoria o la derrota. Young se levantó lentamente, con una dignidad sorprendida, su rostro reflejando una mezcla compleja de emociones. Respeto, confusión, incluso una leve vergüenza. Un tímido aplauso comenzó en algún rincón de la sala, extendiéndose como un rumor, transformándose en una ovación contenida, aunque todavía llena de incertidumbre. La prensa no sabía cómo titular aquello. ¿Foreman humilla a Young con su humildad? Era incomprensible para el circo mediático. Aquel día, George Foreman no ganó un título, pero ganó algo mucho más valioso, la confirmación de su propio camino. El camino que había vislumbrado en las noches de insomnio, el que lo llamaba a una dignidad más profunda. La decisión se había solidificado en su alma, inamovible como una montaña. Al salir de la sala de prensa, su manager lo interceptó con el rostro descompuesto. «George, ¿qué demonios fue eso? Hemos perdido todos los contratos. Los promotores están furiosos. Quieren al Big George, no a un predicador». George solo lo miró, una chispa de paz en sus ojos cansados. «Quizá lo que necesitan es al predicador, y no lo saben», respondió con una calma que desquició aún más a su manager. La cascada de cancelaciones no se hizo esperar. Endosos de productos, contratos de peleas futuras, apariciones en televisión. Todo se desvanecía como humo. Las llamadas de los promotores eran furiosas, sus voces resonando con la avaricia de quien ve el dinero escurrirse entre los dedos. «Nos has traicionado, George», le espetaban. «Te has vuelto blando». La vida de George Foreman, el campeón mundial, se desmoronó tan rápido como había ascendido. La opulencia dio paso a la austeridad. Sus recursos financieros se agotaron rápidamente, lo que lo obligó a vender bienes y propiedades. No era un capricho, sino una crisis. Pero en medio de la vorágine, George no se lamentaba. En su lugar, encontró un refugio inesperado en la fe. Aquel libro que había estado leyendo en silencio, aquellas conversaciones íntimas con su voz interior, finalmente encontraron su propósito. Se dedicó por completo a la iglesia, a su comunidad. Empezó a predicar en las calles de Houston, en pequeños servicios dominicales, compartiendo su testimonio de cómo el orgullo y la fama lo habían vaciado por dentro. No era el George Foreman que lanzaba ganchos devastadores, sino un hombre que hablaba de redención, de humildad, de encontrar la verdadera fuerza en el servicio a los demás. Su voz, que antes atronaba en los cuadriláteros, ahora resonaba con un mensaje de esperanza. Fundó un centro juvenil, el George Foreman Youth and Community Center, un lugar seguro para niños en situación de riesgo. Pero la financiación era un desafío constante. Necesitaba dinero, no para sí mismo, sino para mantener las puertas de ese centro abiertas, para dar a esos jóvenes una oportunidad que él mismo no había tenido de niño. Fue una lucha incansable, un acto de fe que se enfrentaba a la cruda realidad económica. Años después, la necesidad de financiar su centro juvenil lo empujó a una decisión que nadie anticipó: el regreso al boxeo. Tenía 38 años y la idea parecía una locura. La prensa se mofaba. Lo llamaban viejo y acabado, un payaso que busca los focos. Pero George no buscaba la gloria personal. «Regreso para mi iglesia, para los niños», declaraba una y otra vez, su mirada firme. No era el Big George vengativo, sino un hombre con una misión. Subió al ring con una sonrisa, con la calma de quien ya ha encontrado su paz. Su estilo era diferente, no tan explosivo, pero con la misma potencia de siempre. Contra todo pronóstico, y para el asombro del mundo,
George Foreman, el predicador, el hombre humilde, no solo ganó peleas, sino que en 1994, a la edad de 45 años, recuperó el título mundial de los pesos pesados, convirtiéndose en el campeón más viejo en la historia del boxeo. Fue una victoria no solo física, sino moral. Una vindicación silenciosa de su camino. En ese tiempo, buscando nuevas formas de financiación para su centro, se topó con un invento, una parrilla sin grasa. La George Foreman Grill no era un simple electrodoméstico, era el símbolo de su ingenio, de su capacidad de reinventarse más allá del boxeo. Vendió millones. Su nombre, que antes significaba golpes y sudor, ahora representaba comodidad y salud. La paradoja era deliciosa. El hombre que había abandonado la violencia en el ring para buscar la paz, ahora cocinaba para las familias, construyendo un imperio que financiaba sueños. Hasta el final de sus días, George Foreman nunca olvidó la noche en que Jimmy Young lo llamó incompetente. No la recordaba con rencor, sino con gratitud. Fue el catalizador. Fue la chispa que encendió la llama de su transformación. En una entrevista años después, le preguntaron por aquel momento, por el gesto de Young arrodillándose. George sonrió, con la misma calma que en la sala de prensa. Él solo vio lo que yo estaba empezando a ver en mí mismo, dijo. La verdad te hace libre, y a veces esa verdad te obliga a arrodillarte, no en derrota, sino en reverencia ante algo más grande. La reconciliación con su pasado, con sus demonios y con la imagen pública que una vez lo consumió, no fue fácil. Fue un proceso de décadas, forjado en el crisol de aquella elección singular. No se trató solo de un momento bonito y aislado, sino de una continuidad, de una perseverancia en los principios que decidió abrazar. Porque la verdadera fortaleza no reside en la capacidad de derribar a un adversario con la fuerza bruta. No es el tamaño de tus músculos ni la ferocidad de tus puños lo que define tu grandeza. La verdadera fortaleza radica en la valentía de derribar las propias barreras del orgullo, de la ira y del resentimiento, para construir un puente de humanidad donde antes solo existía un abismo de confrontación. Es en la humildad, en la capacidad de desear lo mejor a quien te ha herido, donde se encuentra la victoria más profunda. Si esta historia te ha tocado el corazón, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje de transformación. ¿Cuál fue el momento en tu vida en el que el orgullo tuvo que dar paso a una verdad más grande?